Para los que recién llegan o nos están visitando, déjenme contarles que por los domingos anteriores que hemos tenido, hemos iniciado una serie de sermones, una serie de estudios sobre el libro de los Hechos. Este tratado que escribe el doctor Lucas, él escribió 2 libros de la Biblia, uno es el Evangelio según San Lucas y el otro, por supuesto, el libro de los Hechos. Y estuvimos trabajando los primeros pasajes, los primeros capítulos del libro de los Hechos, de cómo es que este Cristo resucitado, el Cristo que ascendió a los cielos, continúa trabajando en el mundo a través de la iglesia y por el poder del Espíritu Santo. Domingos pasados vimos cómo el Señor cumple su promesa y en Hechos del capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, o que inicia la iglesia, digamos, en Hechos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. En el día de hoy estuvimos cantando esta última canción que vamos a proclamar el nombre del Señor. ¿Saben que cuando nos referimos a proclamar el nombre del Señor, lo que estamos diciendo es que vamos a proclamar la autoridad de Cristo? Y me recuerda eso muchos años atrás, cuando era un joven estudiante, sigo siendo joven, pero era más joven, en la universidad, en la escuela de Derecho, tenía unos 20, 21 años. Una de mis primeras tareas fue ir a fiscalizar una elección. No me acuerdo si se elegía un presidente en ese tiempo, en ese año, y fui a fiscalizar una elección en una escuela donde estaban los centros de votación. Bueno, ahí estaba yo tratando de cumplir un deber cívico a la comunidad y en favor de una de las fuerzas políticas, cuando de pronto, como fiscal, yo tenía que controlar, eso es lo que hace un fiscal, controla, que la elección se desarrollara con naturalidad, que nadie se robara los votos, ni pusiera votos de más, hasta que en un momento veo que se produce una irregularidad en una de las urnas. Y era un jovencito de 20, 21 años y andaba con la Constitución de la Nación en la mano. Y de repente veo que se produce una irregularidad y me pregunto, ¿qué hago? ¿Digo algo o no digo nada? ¿Alguna vez le pasó a usted que está en una situación donde ve que pasa algo que no debería pasar? ¿Y usted qué dice? ¿Me meto o no me meto? Pero yo era el fiscal de esa fuerza política. Si yo no decía nada que pasaba, no iba a estar cumpliendo mi deber. Así que tomé valor y enfrenté a 2 personas mayores de edad que estaban cometiendo una irregularidad. Y los denuncié ahí públicamente en la mesa. Y se armó un revuelo. Se armó un revuelo. Y la primera pregunta, claro, me vieron ahí jovencito, chiquito. La primera pregunta que me hicieron estas personas que estaban cometiendo la irregularidad era, ¿qué autoridad tienes tú para hacer esto? ¿Cuál es la autoridad que tienes tú? Bueno, tuve que sacar mi credencial de que había sido asignado como fiscal para controlar esa elección en ese momento. Ahora, ¿saben qué? Cuando el mundo está haciendo algo mal, lo primero que hace es cuestionar la autoridad. Y yo no sé si esto le ha pasado a usted en su vida o no, pero generalmente muchos de ustedes están haciendo preguntas como, ¿y qué autoridad tiene Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Con qué autoridad Cristo me pide que yo le rinda mi vida y que lo siga? ¿Por qué debería yo seguir las enseñanzas de un libro que se escribió hace miles y miles de años? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Y esta es una pregunta que nos hacemos nosotros hoy, pero también era una pregunta que se la hacían mucho a los primeros cristianos en este primer siglo donde la iglesia inicia su vida. Y recuerden ustedes que en el contexto en el cual está escrito el libro de los Hechos,
Hay una fuerte persecución no solamente del Imperio Romano sobre los cristianos, sino también de las comunidades judías. Y todo el mundo se está preguntando, pero ¿con qué autoridad esta gente se para de decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías? ¿Con qué autoridad esta gente viene a querer cambiarnos la vida? Y quizás esa es la pregunta que tú te estás haciendo en esta mañana. ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios? ¿Qué autoridad tiene Cristo para venir a cambiarme mi vida, venir a cambiar mis hábitos, mis formas de pensar y de entender el mundo? ¿Con qué autoridad? Por eso quiero que en esta mañana centremos nuestra atención en un texto que está en Hechos en el capítulo 4. Porque vamos a ver tres maneras en las que aquellos que resisten a Dios se levantan en contra de la autoridad de Cristo. Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana, y es la pregunta que este texto va a intentar contestar, es ¿cuáles son las formas en las cuales el enemigo ataca la autoridad de Cristo? ¿Cuáles son tres maneras en las cuales yo me puedo dar cuenta cuando alguien está atacando la autoridad de Cristo? Déjenme que les dé un poquito del contexto del capítulo 4. En el capítulo 2 de Hechos se derrama el Espíritu Santo de Dios. La iglesia inicia su camino con poder. En el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo y hay una persona que está tirada en la puerta del templo, que es paralítica, no puede caminar, y está ahí pidiendo limosna. Por 40 años esta persona había estado paralítica, sin poder caminar. La gente ya lo conocía. Era el mendigo que estaba siempre ahí en la puerta de la iglesia cada vez que se entraba al templo. Y evidentemente cuando entra Pedro y Juan al templo, ¿qué pasa? El mendigo les pide una limosna. Por favor, denme una monedita. Y Pedro y Juan le dicen, mire, no tengo plata ni oro. Estaban como yo, Pedro y Juan. No tenían ni un centavo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. ¿Y qué le dice Pedro? En el nombre, bajo la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que esta persona paralítica, sus piernas se corrigieron y se levantó y empezó a dar saltos. Saltos de alegría por un milagro que Dios había hecho en su vida. Imagínense el revuelo. Imagínense el revuelo. 40 años este hombre había estado así y de repente estaba saltando y dice la palabra de Dios que entraron al templo y la persona que era paralítica saltaba dándole gloria a Dios y se armó un revuelo y la gente decía, ¿pero qué pasó? Entonces Pedro predica y da otro mensaje del Evangelio. Y dice, este poder no es nuestro, sino que esto es el poder que reside en la autoridad del Cristo resucitado. Y escucha a esta congregación y el pueblo escucha las palabras y miles se vuelven a Cristo. En ese contexto llegamos al capítulo 4 y vamos a empezar la lectura en el verso 1. Hechos capítulo 4, verso 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos, versículo 4, de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Miren, cuando hay
Usted mira, bueno, si yo también viera que hay una manifestación del poder de Dios así, que se levanta una persona que no podía caminar, claro que creería. Pero déjenme decirles algo. Las personas creen en Cristo no por esa manifestación milagrosa de una persona paralítica que iba a caminar, sino por el mensaje de la palabra de Pedro que fue proclamado en esa hora. Eso fue el mecanismo por el cual Dios trae a estas 5.000 personas a la salvación por medio de Cristo. Ahora, de estos 4 versículos, el primer punto que tenemos que considerar es que el enemigo se opone a la autoridad de Cristo con la censura del mensaje. Déjenme que le explique un poco qué está pasando en estos 4 versículos. Dice que estaba todavía Pedro y Juan hablándole a la gente cuando vienen los sacerdotes del templo. Vienen aquellos que están encargados de todos los ritos y que funcionen todos los servicios en el templo. Vienen los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran una parte del liderazgo religioso de Israel, que eran personas de mucho dinero, eran personas que tenían un buen estatus social, pero eran también personas que controlaban todo el aspecto del templo. Controlaban que las cosas en el templo ocurrían de la manera que tendrían que ocurrir y tenían mucha influencia en la clase de los sacerdotes. Mucha influencia. Ahora estas personas, los saduceos, tenían una cuestión, y esa cuestión era que ellos no creían en las cosas sobrenaturales. No creían que hubiera resurrección de muertos, no creían en que hubiera espíritus, que hubiera ángeles, no creían en cuestiones sobrenaturales. No creían. Ahora fíjense, esto es lo que un poco me llama la atención. ¿Cómo puede ser que esa gente sea la que estuviera en el templo del Señor guiando a otras personas a conectarse con Dios? ¿No le parece un poco irónico? Esos eran los saduceos. Y los fariseos en esta época eran personas que sí creían en eventos sobrenaturales, sí creían en la resurrección, pero no tenían tanto control, tanta injerencia en el templo. Tenían más control sobre un concilio de 70 ancianos que tenía Israel en esa época, que se llamaba el Sanedrín, donde eran muy influyentes ahí. Ahora vienen todos estos líderes religiosos y están todavía Pedro y Juan enseñando a la gente. ¿Y qué hacen en el versículo 3? Inmediatamente los arrestan. Los arrestan. Los ponen bajo arresto. Y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana. Por las dudas. Por las dudas. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Que cuando la palabra de Dios se predica, va a haber oposición. Y la primera forma de oposición ante la autoridad de Cristo es la censura del mensaje. Pedro y Juan, ustedes están predicando cosas que a nosotros no nos gustan, a la cárcel, marche preso. No queremos que sigan enseñando más. Censuran el mensaje. Ahora fíjense que esta es la forma más rudimentaria de oponerse al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa. El ataque es tomar a Pedro y Juan, los mensajeros, y enviarlos a la cárcel para que no prediquen más. Ahora, ¿cuál es el resultado? Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Fíjense con claridad. Cuando alguien se opone al mensaje de Jesucristo, piensa, bueno, si ahora lo sacamos, lo censuramos, no dejamos que hablen más, ahora ya se resolvieron todos nuestros problemas. ¡No! 5.000 personas creyeron en el mensaje y se unieron a la iglesia. Ahora esto nos tiene que hablar a nosotros en el día en el que vivimos. Porque sin lugar a dudas que en la sociedad en la que estamos cada vez se censura más, se limita más a aquellos que quieren predicar la palabra de Dios. Y hay una presión. Usted entra a su Facebook y si usted en su Facebook o en su Twitter o en su, no sé, cualquier social media que usted use, si usted pone un versículo de la Biblia, no. Ya usted es un fanático, que está ofendiendo a alguien, que cómo puede poner eso.
pero ¿cómo poner un versículo en la Biblia si también hay gente que cree, no sé, en otras cosas, en los musulmanes? Va a su trabajo, le quiere compartir de su fe a alguien. No puede compartir de su fe porque parece que está mal. Vivimos en un mundo que trata de censurar, de acallar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Pedro y Juan hicieron una manifestación. Vamos a salir a pelear por los derechos de los cristianos y no vamos a ir a la cárcel y vengan todos estos 5.000 que se juntaron y vamos a hacer una manifestación enfrente del templo para que reconozcan nuestros derechos de poder predicar el Evangelio. ¿Esa es la respuesta? No. ¿Qué hicieron? ¿Nos quieren meter presos? Vamos presos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder del mensaje no reside en el mensajero, sino que reside en la persona y en la autoridad de Cristo. Y el creyente tiene que estar preparado en este mundo para sufrir a causa del Evangelio. La primera forma de oposición del enemigo ante la autoridad de Cristo es la censura del mensaje. Ahora fíjense qué contradictorio esto, porque esta gente piensa que poniéndolos presos a Pedro y Juan, ya terminamos con este mensaje, quedó todo ahí. Ahora, el concepto de libertad que tienen estos líderes religiosos no solamente es primitivo, sino que está erróneo, porque ellos piensan, si le quitamos la libertad a estos hombres, ya está. Se va a terminar todo. Lo que no saben es que aunque los pongan presos y le quiten libertad física a los apóstoles, ellos han sido libertados por Cristo y aunque ellos estén presos, la palabra está libre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en sus impresionamientos. Aunque yo esté preso, la palabra de Dios sigue libre. Ahora, ¿qué nos enseña este texto para nosotros? Que aunque el enemigo se oponga a la autoridad de Cristo censurando el mensaje de Cristo no puede ser limitado. El mensaje de Cristo no puede ser censurado. Y aunque el mundo intente tomarte, ponerte en una prisión, ¿cuál sería la prisión en la que nosotros muchas veces el mundo nos pone? La prisión de la burla, la prisión del menosprecio, la prisión del aislamiento. No, este es un fanático cristiano, mejor no lo invitemos. La prisión del aislamiento en la familia, no, este familiar se volvió loco, va todos los domingos a la iglesia, yo no sé qué le pasó, mejor lo dejemos ahí, nos juntemos, hagamos nuestra rachera, nuestra carnita asada sin ellos. ¿Ah? Y usted se siente ahí preso, no, estará haciendo la carnita sin mí. ¿Ah? Pero ¿cuál es el punto? Que aunque el mundo trate de ponernos en esa prisión, nosotros hemos sido libertados por Cristo Jesús. Y aunque estemos presos, aunque estemos aislados, aunque se nos burlen, aunque hagan presión para nosotros, nosotros sabemos que la verdadera libertad no está en nuestras circunstancias, sino que la verdadera libertad está en la persona de Cristo. Y ahí es donde nos tenemos que parar, ahí es donde tenemos que resistir. Por eso esto es de capital importancia para nosotros como iglesia. En un mundo donde los pastores recibimos presión. ¿Usted cree que yo no recibo presión? Todos los sermones míos van ahí públicos al YouTube. Ay, si el pastor habla en contra de esto, si el pastor dice esto, entonces va a tener un mal feedback y la gente lo... Usted diga lo que quiera. Yo voy a seguir predicando a Cristo, muerto, crucificado, resucitado y ascendido como el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir el patrón que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por eso no le voy a hablar ahí del amor y que está todo bien y que usted no tiene ningún problema, siga como está su vida. No, porque si hago eso, usted se va a caer en un precipicio. Es necesario que nosotros los creyentes entendamos que el enemigo se opone a la autoridad de Cristo con la censura del mensaje, pero es necesario que entendamos que aunque nos aprisionen, nos opriman, nos pongan trabas, la palabra de Dios está libre, porque es un libertador el Señor que tenemos y porque Él nos ha liberado a nosotros. Avancemos con el texto. ¿Qué pasó? Los metieron presos. Ok, no había dinero para llamar a un abogado. No había. Porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, le dijo, ¿no? Al paralítico. ¿Qué hace Pedro ahora y qué hace Juan? Versículo 5. Al día siguiente
el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan y otros parientes del sumo sacerdote. Versículo 7. Hicieron entrar a los discípulos a Alejandro y a otros y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Miren el ataque. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Vamos a ver cuál es la respuesta y el resultado. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre los hombres al que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. En primer lugar, dijimos que el enemigo se opone a la autoridad de Cristo tratando de censurar el mensaje. Pero en segundo lugar, el enemigo también se opone a la autoridad de Cristo cuestionando la validez de la sana doctrina. Pedro y Juan estuvieron una noche en la cárcel. Al día siguiente se reúne todo el concilio. Y Lucas nos da los detalles de quién se reúne. Anás, Caifás, el sumo sacerdote, todos los líderes religiosos de Israel. ¿Qué es lo que Lucas nos está queriendo decir? ¿Por qué incluye Lucas este detalle en el texto? ¿Por qué contarnos quiénes son estas personas que van a juzgar a Pedro y Juan? Porque en el Evangelio de Lucas, ¿quiénes fueron las personas que juzgaron a Cristo? Anás, Caifás y el Sanedrín. Lo que Lucas nos está diciendo es que esta gente que juzgó al Hijo de Dios es la misma gente que ahora está juzgando a sus discípulos. Lo que Lucas nos está diciendo, que esta gente que estuvo tan ciega de tenerlo al Hijo de Dios frente a sus narices y condenarlo a la muerte, es la misma gente que hoy está tan ciega que ve que el Cristo resucitado hace un milagro, un paralítico camina y siguen sin poder ver. Siguen sin poder ver. No pudieron ver que Cristo era el Hijo de Dios. No hay milagro que Dios vaya a hacer que ellos puedan ver y reconocer que Cristo no solamente murió, resucitó, sino que sigue actuando con poder. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz. Y es por eso que Pedro está citando en este versículo Salmo 118. La piedra que ustedes, los constructores, ¿qué dice? Rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Estos líderes religiosos tienen un problema. Y el problema es que están pensando no en buscar en las cosas de Dios, sino en cómo responder mejor a las presiones de este mundo. Nosotros hemos visto con anterioridad en los evangelios, por ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, una de las preocupaciones que tenían los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, ¿cuál era una de las preocupaciones grandes? Que estos cristianos vayan a poner a Cristo como el rey. Y déjenme decirles algo, en esa época estaba gobernando Roma, y para Roma y el Imperio Romano hay un solo emperador. Y ese emperador no comparte su autoridad
con nadie. Entonces los líderes religiosos de Israel dijeron, si estos cristianos lo ponen a Cristo como el rey, el César nos va a perseguir. El César va a venir con sus tropas y va a destruir nuestro templo y se va a acabar todo lo que con tanto esfuerzo hemos hecho. El liderazgo de Israel estaba más preocupado en mantener su posición y mantener su confort y su paz que en buscar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios ya estaba haciendo por medio de milagros y otras señales. No solamente eso, sino como el texto dice en esta oportunidad, vemos también que el concilio, cuando Pedro da este mensaje, ¿cómo responde? Dice que no podían decir nada. ¿Por qué? Porque lo veían ahí al paralítico que ahora caminaba. Y le tenían miedo a la gente. ¿Qué forma de liderar tan mala que tenía esta gente? ¿Saben cómo lideraban? Lideraban por medio del temor. No vamos a hacer esto porque entonces los romanos nos van a atacar y no vamos a hacer esto. Pero tampoco los vamos a contradecir a los apóstoles porque si no el pueblo nos va a matar a nosotros. Lideraban motivados por el temor. Y lo que Lucas nos está demostrando es que hay un quiebre en el liderazgo de Israel. Hay un quiebre muy grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se ha derramado sobre estos judíos que son Pedro, Juan, los 12, en el día de Pentecostés, y Dios está trayendo en cumplimiento este nuevo pacto que ya había profetizado anteriormente Jeremías, Ezequiel, Joel. Y Dios está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, los líderes de ese nuevo pacto no son ninguno de los sacerdotes que están sentados ahí en el templo. Son estos hombres que, dice Lucas, no tienen ninguna instrucción. No estudiaron en ningún seminario. A ellos los elige Dios para iniciar el liderazgo de este nuevo pacto. ¡Wow! Porque Dios escoge lo vil y lo despreciado de este mundo para avergonzar la sabiduría de los sabios. Y vemos este contraste tan grande entre un viejo orden y el nuevo orden que surge. Ahora, el viejo orden y el viejo liderazgo de Israel es desechado porque ellos deciden rechazar a la persona de Cristo Jesús. Fíjense la pregunta que le hace el concilio en el verso 7. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Miren, si yo viera una persona que está paralítica por 40 años y el poder de Dios la restaura, lo último que le voy a preguntar es a la persona que oró por esa persona, decirle, a ver, momentito, por favor, ¿en nombre de quién usted ha hecho eso? No, le estaría dando la gloria a Dios por el milagro que Dios hizo, ¿verdad? Pero ellos están más preocupados en cuestionar la autoridad de Cristo que en ver lo que Cristo está haciendo. Ellos están atacando a la persona de Cristo Jesús. ¿Y por qué les digo que una de las formas en la que el enemigo ataca a la autoridad de Cristo es atacando la sana doctrina? Porque sin Jesucristo no hay iglesia. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay poder. El versículo 12, en ningún otro hay salvación. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo esto? Esto es muy relevante para nosotros en el día que vivimos. Porque cada vez tenemos más en la iglesia la presión de hablar de cualquier cosa menos de la obra redentora de Cristo Jesús. Bueno, pastor, pero hablemos, no sé, de las finanzas, hablemos de la economía, hablemos del amor, sí, podemos hablar de todas esas cosas. Venga al estudio bíblico, pero en el momento en que se reúne la congregación, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a exaltar y glorificar la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. Porque una de las formas que tiene el enemigo de atacar la autoridad de Cristo es atacando la sana doctrina. Los líderes religiosos están atacando la doctrina de la centralidad de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Miren lo que dice Juan en el capítulo 3, en el verso 16 en adelante.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí terminan los predicadores. Jesús no nos vino a condenar, todo aquel que cree en Él tiene la vida, pero el versículo sigue, el texto sigue. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Cristo lo paga todo en la cruz. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído ¿en qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es lo que está pasando en Hechos en el capítulo 4. Estos líderes religiosos están amando más sus obras malas que abrazar la luz de Cristo Jesús. Ahora entendamos bien esto. La autoridad de Cristo no es una autoridad, bueno, que Cristo es mi Salvador y lo puedo usar como si fuera, no sé, algo descartable. Tengo sed, hoy me lo tomo, mañana lo dejo ahí tirado. No. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Quiero hacer mucho hincapié en esto. Los apóstoles dicen, en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Cristo. Y esto nos plantea a nosotros los cristianos con una posición muy difícil en un mundo muy relativista. Porque nosotros decimos que no puedes llegar a conocer a Dios si no es a través de Cristo. Eso es lo que nosotros predicamos. ¿Por qué? ¿Porque nos lo inventamos los cristianos? No, Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no me lo estoy inventando, lo dijo el Maestro. Lo dijo Cristo. Y eso nos plantea a los cristianos un problema en la sociedad que vivimos. ¿Por qué? Porque ahora está todo bien. Ahora, bueno, si usted quiere hacer yoga y conectarse con Dios, está muy bien. Si quiere ser musulmán y orarle a Alá, está bien. Si quiere orarle a la Virgen María, también está bien. Todo está bien. Cada uno tiene su verdad. Y esto nos plantea un problema a los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es contracultural. Nosotros estamos diciendo no hay ningún nombre, ni María, ni Alá, ni Mohammed, ni José Smith, ni Buda. Ninguno de esos personajes le pueden proveer a usted la redención de sus pecados y una comunión con Dios. Nadie. Solamente por el nombre de Cristo. Usted, no vengo más a esta iglesia. Bueno, pero es lo que dice el texto. ¿Qué quiere que le diga? Se habla de un Dios de amor, pero si nosotros no entendemos nuestra condición de pecadores, de enemigos de Dios, no podemos entender cuán vasto es el amor de Dios. Se habla hoy en las iglesias de un Dios que nos acepta, pero si no entendemos la suficiencia de Cristo y la doctrina de la justificación, no podemos entender cómo es que Dios nos acepta y cuál es la magnitud de dicha aceptación. Se habla de un Dios que nos liberta de nuestras culpas, pero hasta que no entendamos la gravedad de nuestro pecado y el peso de nuestra culpa que cayó en los hombros de Cristo, no podemos entender cuál es la paz que siente la persona que ha sido perdonada por el Cristo de la cruz. ¿Me entienden lo que les digo? Si nosotros como iglesia nos salimos fuera de la obra redentora de Cristo, estamos perdidos, señoras y señores. Por eso tenemos que tener cuidado cuando recibimos ataques en contra de la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la que predicamos de la palabra. Ahora quizás hay muchos jóvenes en el auditorio en el día de hoy y me dicen, sí, pastor, para usted es fácil decir todas esas cosas ahí desde el púlpito. Y la verdad que sí, usted tiene razón, es fácil para mí decirlo, porque aquí estoy en una iglesia donde nadie me va a aventar ningún tomate. Y espero que no me lo avienten. Pero yo sé que ustedes los jóvenes tienen un desafío más grande que quizás el que tuvimos nosotros cuando nosotros íbamos a la escuela. Mire, cuando yo iba a la escuela,
todavía la sociedad tenía algún respeto por las cosas de Dios y todavía se manejaba la sociedad con los valores de la sociedad judeo-cristiana. Pero hoy no es más así. Yo entiendo, queridos jóvenes, que el desafío que ustedes tienen es mucho más grande que el que tuvimos nosotros o el que tuvieron sus padres o sus abuelos. Por eso cuando te encuentras con nosotros y nosotros te decimos, bueno, no, pero tienes que hacer esto, tú estás pensando, sí, pero ellos no saben el mundo en el que estoy yendo. Y es cierto, yo no fui a la escuela y no tuve que preguntarme a ver si era hombre o mujer, o si era un gato o era un caballo. No me tuve que preguntar esas cosas, porque no estaba el problema de la disforia en el género. Yo nunca enfrenté eso en la escuela, pero tú lo estás enfrentando. Ahora, la pregunta para ti, que eres joven, es ¿qué vas a hacer con este mensaje? Porque puedes decir, bueno, con tantas cosas que están pasando, si yo hablo algo de Jesús, no, a mí hasta me pueden echar de la escuela, no sé. Pero tú tienes que recordar, te diría las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 14 al 17. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha esto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes qué tienes que hacer? Persiste en lo que has aprendido. Persiste en seguir viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Te va a costar? Oh, sí, te va a costar caro. Te va a costar carísimo. Pero ahí también tú te vas a dar cuenta si verdaderamente perteneces a la familia de Dios o no. Porque si perteneces a la familia de Dios, vas a tener la fuerza del Espíritu Santo que quiera guiarte de acuerdo a los principios de la palabra. Por último, versículo 16, ¿cómo termina esta historia? Miren lo que se pregunta el concilio. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pongámonos un poco en los zapatos de estos líderes religiosos que se oponen al mensaje del Evangelio. Los metieron presos, no funcionó. Los cuestionan en su doctrina. ¿En nombre de quién hacen esto? Y Pedro responde en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se juega, es valiente. Y no le pueden decir nada. Entonces se preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué hacemos? Como cuando lo viene a visitar a usted su suegra y se va a quedar por un mes. ¿Qué hacemos? Le dice usted a su esposa. ¿Qué hacemos? ¿No la podemos devolver? ¿Ah? No la podemos mandar de vuelta, tenemos que tener, pero ¿qué hacemos? No, una broma. Atiéndala bien a su suegra, Cuando venga a visitarlo, atiéndala bien. ¿Qué hacemos con estos hombres? Se preguntaban unos otros. Miren esto, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie, y miren, se repite la frase, en el nombre de Jesús. Que sigan predicando lo que ellos quieran, pero que ya no hablen más del nombre de Jesús. En tercer lugar, el enemigo se opone a la autoridad de Cristo intentando desviar la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión que Jesús le había dado a los discípulos? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Les dice en Hechos en el capítulo 1, en el verso 7, pero recibirán poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra.
La misión que Dios le encargó a su iglesia es que sean testigos ¿de qué? Testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso en cada mensaje de proclamación del Evangelio aparece ese elemento. Ser testigos de la autoridad y del nombre de Cristo. Pero es justamente lo que estos líderes religiosos le piden a los discípulos que no hagan. Bueno, miren, está bien. Ustedes hicieron una señal milagrosa. Miren, ¿saben qué? Sigan haciendo señales milagrosas. Pónganse una clínica que restaure inválidos, ciegos, pan bárbaro. Sigan haciendo buenas obras, que nosotros no lo detenemos. Pero ¿saben qué? No hablen de Jesús. Lo único que le pedimos es que no hablen de Jesús. El ataque a la autoridad de Cristo, en este caso, va hacia la misión que tiene la iglesia. Mire, me pasó una vez cuando trabajaba en un estudio jurídico, en mi primer año de abogado. Estaba bien joven, estaba bien joven y con un corazón ardiente por Cristo. Entonces lo que hacía, le predicaba a todo el mundo del Señor y le predicaba del Evangelio de Jesucristo. Y entonces iba de oficina en oficina. Iba de oficina golpeando la puerta, entrando. Ahí cuando podía tener una conversación con alguno de los socios o los clientes, yo les predicaba. Entonces, claro, la gente, bueno, uno es un cristiano y cuando tiene un buen testimonio, uno ayuda a las personas, ora por las personas, si hacía falta algo hacer, lo hacía, si hacía falta que me quede una hora extra, me quedaba una hora extra. Entonces la gente tenía una buena reputación de mí. Este es un buen joven, ¿verdad? Pero un día me llama uno de los socios de la firma y me dice, Leandro, venga, siéntese acá un ratito. Yo dije, acá me van a despedir. Cuando su jefe lo llama, que sentarse ahí con una conversación, dice, acá me despiden. Y dice, ¿sabes qué? Te respetamos mucho, te queremos mucho, nos gusta mucho lo bueno que haces, tienes una filosofía muy linda en tu vida, puedes seguir haciendo todo eso, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Sí, ¿cuál? Le digo yo. Mire, ¿sabe qué, Leandro? Cuando usted se pone a hablar ahí de Dios, bueno, hable de Dios, no hay problema. Pero ¿sabe qué? No hable de Jesús. No hable de la cruz. Porque cuando usted habla de eso, usted queda como un fanático. Y usted es un joven ahí tan buen mozo. No, mentira, no dijo eso. Usted es un joven tan prometedor y que puede hacer una carrera tan linda y que la gente piense que usted es un lunático. No, mi hijo, no haga eso. Él me lo dijo de buena manera, ¿verdad? Porque me quería que me vaya bien. Pero me dijo, ¿sabe qué? Siga hablando de Dios, pero no hable de Jesús. Entonces yo me quedé mirando y dije, bueno, acá pierdo el trabajo todo, porque ¿qué hago? Y bueno, le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo hablar de Dios si no hablo de Jesús, porque ¿cómo vamos a llegar a Dios si no llegamos por Jesús? ¿Verdad? Bueno, no me echaron, gracias a Dios. Me eché yo solo después cuando me vine al seminario acá a Estados Unidos. El punto está que en este mundo, no sé si a usted le va a pasar, y creo que le va a pasar, la gente le va a decir, ¿sabe qué? Siga haciendo buenas obras. Dele de comer a los pobres, hagan campamentos de jóvenes, sea bueno, sí, hagan todo eso. Pero ¿saben qué? No hablen de Cristo. Porque mejor no hablen de Cristo. Esa es una forma que tiene el enemigo de atacar la autoridad de nuestro Señor. Cuando tenemos una sociedad que nos apoya en decir, sí, hagan buenas obras, sigan haciendo lo que hacen, pero no hablen de Cristo. Ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos hablando de Cristo Jesús? ¿O le decimos a la gente, no, yo voy a la iglesia y hacemos buenas obras y la gente eso es todo lo que sabe? ¿Estamos cumpliendo con la misión que nos dio nuestro Señor Jesucristo de ser testigo del Señor? Mire, cuando lo cruce a usted en la calle y usted vaya con un amigo, salúdeme primero, ¿no? Pero después que me salude, presénteme. Este es mi pastor, voy a la iglesia y ahí su amigo se queda mirando. ¿Cómo? ¿Ibas a la iglesia? ¿Qué es un pastor? Viva su fe. Predique del nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. Puede tomar usted 1000 clases de consejería matrimonial y su matrimonio se va a romper igual. Puede usted tomar 1000 clases de espiritualidad y cómo conectarse con el más allá y se va a sentir tan miserable como siempre.
Puede usted ganar todo el dinero del mundo y comprarse una casa bien amplia, pero va a seguir sintiéndose preso de usted mismo en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay otra persona que haya cargado nuestros pecados, muerto en la cruz, que haya satisfecho la ira de Dios y que nos ofrezca paz para con Dios. No hay. El único es la persona de Cristo Jesús.